Oye, y ahora que tienen una carrera tan fructífera y que les está yendo tan bien, debes de sentirte súper orgulloso, ¿no? Muy orgulloso y al mismo tiempo, y esto eh, te lo digo como testimonio, pues, al mismo tiempo la carrera de ellos ha refrescado la mía. Lo que Ricardo Montaner ha ocultado por décadas finalmente ha salido a la luz y lo cambia todo. Desde que era un niño, Ricardo Montaner siempre sintió una profunda conexión con la música. Criado en el cálido y vibrante ambiente de Maracaibo, Venezuela, no era raro ver al joven Ricardo cantando a pleno pulmón en cualquier esquina del barrio, soñando con un día llenar grandes estadios. Su pasión por la música era más que evidente, pero lo que pocos sabían era que detrás de esa sonrisa encantadora y su aparente seguridad había un joven que enfrentaba más desafíos de los que dejaba ver. Con una familia que apenas lograba llegar a fin de mes, Ricardo sabía que si quería cumplir sus sueños, tendría que luchar con cada fibra de su ser. En su adolescencia, Montaner comenzó a participar en concursos de talentos locales. Sus interpretaciones emocionaban a todos los que las escuchaban, no solo por la calidad de su voz, sino también por la intensidad con la que transmitía cada palabra. Los jueces y el público quedaban hipnotizados por su presencia escénica y su habilidad para hacer que cada canción pareciera contar una historia personal. Ganó varios concursos, lo que le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de sus éxitos iniciales, la industria de la música en Venezuela no era fácil, especialmente para alguien sin conexiones ni recursos. Montaner decidió mudarse a Caracas, la capital, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Con solo 18 años, un puñado de sueños y un talento innegable, comenzó a tocar puertas en las disqueras locales. Pero cada puerta que tocaba parecía cerrarse con más fuerza que la anterior. No es el momento adecuado. Tu estilo no encaja con lo que buscamos. Vuelve en unos años. Eran las respuestas que recibía una y otra vez. Cada rechazo era un golpe a su espíritu, pero también lo hacía más determinado. Sabía que tenía que ser persistente, que tenía que demostrar que tenía lo necesario para triunfar. Durante esos años de lucha, Montaner sobrevivió como pudo. Trabajó en cafés, restaurantes y hasta como mensajero. Aprovechaba cualquier oportunidad para cantar, ya fuera en fiestas privadas o en pequeños bares de la ciudad. Fue en uno de esos bares donde su suerte cambió. Una noche, mientras interpretaba una de sus canciones favoritas, un productor musical que casualmente estaba en el público quedó impresionado con su actuación. Después del show, se acercó a Montaner y le ofreció una oportunidad: grabar un sencillo. Para Ricardo, esta era la señal que había estado esperando. Después de años de esfuerzo y sacrificio, parecía que finalmente las cosas empezaban a tomar forma. Con toda la emoción del mundo, Ricardo se dirigió al estudio de grabación al día siguiente. Pero lo que sucedió ahí fue un recordatorio de que el camino hacia el éxito sería todo menos fácil. Al llegar al estudio, el productor le informó que no había presupuesto para grabar la canción de inmediato y que tendría que esperar hasta que reunieran los fondos necesarios. Desilusionado pero no derrotado, Montaner decidió quedarse en el estudio y aprender todo lo que pudiera sobre la grabación y producción de música. Se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario, desde mover equipos hasta limpiar el estudio después de las sesiones. Su dedicación no pasó desapercibida. Con el tiempo, los productores y músicos del estudio comenzaron a tomar nota de su talento y de su ética de trabajo. Un día, uno de los ingenieros le pidió que grabara una versión de prueba de una canción para un cliente que estaba considerando grabarla. Montaner aceptó de inmediato, y cuando terminó de cantar, el ingeniero sabía que no necesitaba buscar a nadie más. La versión de Montaner era perfecta. Sin embargo, cuando el cliente escuchó la grabación, no le gustó y decidió no seguir adelante con la canción. Para Ricardo, esto fue otro golpe, pero una vez más, se negó a rendirse. Detrás de esa tenacidad, había más que solo una pasión por la música. Había un anhelo profundo de escapar de su pasado,
de crear una nueva identidad lejos de los problemas que lo habían perseguido durante años. Porque aunque pocos lo sabían, Ricardo Montaner había crecido en un hogar lleno de conflictos y dificultades. Desde temprana edad, había sido testigo de las peleas constantes entre sus padres, de las dificultades económicas que los habían llevado al borde de la desesperación y de un ambiente que, a pesar de estar lleno de amor, también estaba cargado de tensión. Estas experiencias moldearon a Ricardo de una manera que pocos pueden imaginar. En cada canción que cantaba, no solo estaba buscando la validación de los demás, sino que también estaba buscando una forma de sanar las heridas que llevaba en el alma. Y fue precisamente esa autenticidad, ese dolor y esa esperanza lo que resonó con millones de personas en todo el mundo cuando finalmente logró su gran oportunidad. Después de varios meses de espera, el estudio finalmente reunió los fondos necesarios para grabar el sencillo de Ricardo. La canción, titulada Yo que te amé, fue un éxito instantáneo. La voz de Montaner, llena de emoción y sinceridad, capturó la atención del público de inmediato. Las estaciones de radio comenzaron a tocar su canción una y otra vez, y en cuestión de semanas, Montaner se convirtió en un nombre familiar en toda Venezuela. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse, y Ricardo empezó a recibir ofertas para grabar más canciones y presentarse en televisión. Pero incluso en medio de este éxito repentino, había una sombra que lo seguía. Algunos comenzaron a notar que Montaner siempre parecía estar mirando por encima del hombro, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Otros comentaban que, a pesar de su fama, siempre parecía un poco distante, como si parte de él estuviera en otro lugar, atrapado en recuerdos que no podía dejar atrás. Y, aunque nadie sabía con certeza qué era lo que lo preocupaba tanto, los rumores comenzaron a circular. Las teorías eran muchas. Algunos decían que tenía problemas con la ley. Otros que estaba involucrado en actividades oscuras para financiar su carrera, y algunos incluso llegaron a especular que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas para alcanzar el éxito. Por supuesto, Ricardo nunca confirmó ni desmintió estos rumores. En entrevistas, siempre se centraba en su música, en su amor por su familia y en los sueños que tenía para el futuro. Pero cuanto más hablaba de esos sueños, más parecía estar escondiendo algo. Con el tiempo, Ricardo Montaner no solo se convirtió en un ícono de la música latina, sino también en un enigma. Cada canción que lanzaba era un éxito, y cada entrevista que daba parecía agregar una capa más al misterio que lo rodeaba. ¿Quién era realmente Ricardo Montaner? ¿Y qué había en su pasado que parecía no querer dejarlo en paz? Los fanáticos especulaban, los críticos analizaban cada palabra que decía, y los periodistas investigaban cualquier pista que pudiera llevarlos a descubrir la verdad. A pesar de toda la atención y los rumores, Montaner siguió adelante con su carrera. Su música continuó evolucionando, y con cada álbum, demostraba que no solo era un cantante talentoso, sino también un compositor con una habilidad única para conectar con las emociones de su audiencia. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía la sensación de que había algo más por descubrir. Algo que, si se supiera, podría cambiar la forma en que todos lo veían. En esos años, Ricardo Montaner aprendió a jugar con las expectativas del público. En sus conciertos, dejaba caer pistas sutiles sobre su vida personal, pequeñas insinuaciones que parecían ser respuestas a las preguntas que todos se hacían, pero que nunca llegaban a resolver el misterio por completo. Los fans lo amaban por esto, por su habilidad para mantenerlos al borde de sus asientos, siempre queriendo saber más. Fue en un concierto en Buenos Aires, donde Montaner dejó caer una de las pistas más grandes hasta ese momento. Durante una pausa entre canciones, se acercó al micrófono y con una mirada seria, dijo: «A veces, para llegar a donde uno está, hay que tomar decisiones difíciles. Hay cosas que he hecho en mi vida de las que no estoy orgulloso, pero cada una de ellas me ha llevado hasta aquí.
Y hoy quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Las palabras resonaron en todo el estadio, y los murmullos comenzaron casi de inmediato. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué había hecho que fuera tan grave como para necesitar una confesión pública? La declaración de Montaner dejó a todos perplejos. Algunos pensaron que solo estaba tratando de crear un poco de drama, de mantener la atención del público. Otros, sin embargo, creían que había más detrás de sus palabras, que finalmente estaba listo para compartir la verdad sobre su pasado. Pero una cosa era segura. Ricardo Montaner siempre sabía cómo mantener a su audiencia enganchada, y esa noche no fue la excepción. El misterio en torno a Montaner continuó alimentando su leyenda. Cada vez que lanzaba una nueva canción, los fanáticos la analizaban en busca de más pistas, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Su música, cargada de emoción y profundidad, parecía contar una historia más grande, una historia que todavía no estaba completa. Con el paso de los años, Montaner se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música latina. Su influencia se extendió por todo el mundo, y su música llegó a tocar las vidas de millones. Pero incluso en medio de todo este éxito, la pregunta seguía ahí. ¿Qué estaba ocultando Ricardo Montaner? Finalmente, después de décadas de especulación, parecía que la respuesta estaba a punto de revelarse. El ascenso meteórico de Ricardo Montaner no fue una coincidencia, ni el resultado de un simple golpe de suerte. Detrás de su éxito había un conjunto de decisiones estratégicas y, según algunos, situaciones menos claras que fueron cimentando su lugar en la industria musical. Con cada paso que daba en su carrera, el misterio a su alrededor se profundizaba. ¿Cómo es que alguien sin conexiones aparentes, sin un apellido reconocido y sin los típicos apoyos del medio artístico, había logrado escalar tan rápido en el competido mundo de la música latina? Cuando Ricardo Montaner lanzó su segundo álbum, las críticas fueron mixtas. Aunque muchos elogiaban su talento innato y su capacidad para conectar emocionalmente con el público, otros comenzaron a cuestionar su estilo musical. Decían que era demasiado convencional, que no aportaba nada nuevo al panorama musical. Sin embargo, lo que esos críticos no podían ver era que Montaner no solo estaba vendiendo canciones, estaba vendiendo historias, experiencias vividas que resonaban profundamente con aquellos que las escuchaban. La gente veía en Montaner a alguien real, a alguien que había pasado por momentos difíciles y había logrado superarlos, y eso era lo que lo hacía destacar. Durante estos años, el nombre de Ricardo Montaner comenzó a estar en boca de todos, pero no solo por sus canciones. Los rumores sobre su vida personal y su supuesto pasado oscuro no cesaban. Se decía que antes de ser famoso había tenido problemas con la justicia, que había estado involucrado en situaciones que prefería mantener ocultas. Algunos afirmaban que había hecho enemigos poderosos en su ascenso a la fama y que estos enemigos estaban dispuestos a todo para sacar a la luz su verdad. Aunque Ricardo siempre mantuvo un perfil bajo cuando se trataba de su vida personal, las especulaciones crecieron. Los años 80 fueron especialmente duros para la industria musical en América Latina. Con la crisis económica y la inestabilidad política que sacudía a varios países de la región, muchos artistas vieron cómo sus carreras se desmoronaban. Sin embargo, para Ricardo Montaner, esta fue una época de oportunidades. Con su carisma y su habilidad para reinventarse, logró no solo mantenerse relevante, sino también crecer su base de seguidores. Fue durante esta época que comenzó a trabajar con productores y músicos que lo ayudaron a perfeccionar su sonido y a encontrar esa chispa única que lo distinguía de los demás. En las entrevistas, siempre hablaba con pasión sobre su amor por la música y su deseo de conectar con su audiencia. Pero cada vez que el tema se acercaba a su vida personal, Montaner rápidamente cambiaba de tema o daba respuestas vagas. Algunos,
Lo atribuían a una necesidad de mantener su privacidad, pero otros veían esto como una señal de que había algo más, algo que no quería que el mundo supiera. Un evento en particular se convirtió en un punto clave para los rumores. Durante una gira en México, Montaner fue visto en un restaurante con un grupo de hombres que parecían muy interesados en hablar con él. Las cámaras de los paparazzi captaron el momento, y aunque a primera vista no había nada fuera de lo normal, los medios comenzaron a especular sobre quiénes eran esos hombres. Algunos decían que eran empresarios de la industria musical, mientras que otros sugirieron que podrían estar relacionados con negocios menos legales. Cuando se le preguntó al respecto, Montaner simplemente respondió que eran amigos que había conocido a lo largo de su carrera y que no había nada más que decir al respecto. Pero para muchos, esta respuesta solo alimentó más las especulaciones. A medida que su carrera continuaba en ascenso, Montaner comenzó a explorar nuevas facetas artísticas. Empezó a componer canciones para otros artistas, lo que le permitió expandir su influencia y ganar respeto en el mundo de la música. Colaboró con algunos de los nombres más grandes de la época, y su habilidad para escribir canciones que tocaban el corazón de la gente se hizo aún más evidente. Sin embargo, esta expansión de su carrera también trajo consigo más preguntas. ¿Cómo había logrado entrar en estos círculos tan exclusivos? ¿Quién lo estaba ayudando detrás de escena? Fue durante estos años que las letras de sus canciones comenzaron a volverse más introspectivas. Temas como la redención, el perdón y los errores del pasado se convirtieron en una constante en su trabajo. Los fanáticos comenzaron a preguntarse si estas canciones eran más que simples composiciones, si eran confesiones veladas de un hombre que había cometido errores y estaba buscando una manera de expiar sus pecados. La teoría de que Ricardo Montaner estaba usando su música para contar su historia personal comenzó a ganar fuerza, y cada canción nueva era vista como una pieza más del rompecabezas. En uno de sus conciertos, Montaner hizo algo inesperado. Entre canción y canción, comenzó a hablar de lo importante que es aprender de los errores y de cómo, a veces, uno tiene que enfrentarse a su pasado para poder seguir adelante. «Todos tenemos un pasado», dijo con una voz cargada de emoción. «Pero lo importante es cómo elegimos vivir con él y lo que hacemos para ser mejores personas». Las palabras resonaron en el público, y muchos comenzaron a aplaudir, mientras otros se preguntaban qué estaba tratando de decir realmente. Los medios de comunicación no tardaron en recoger sus declaraciones, y comenzaron a especular aún más sobre lo que Montaner podría estar insinuando. ¿Estaba hablando de sí mismo? ¿Estaba tratando de decirle al mundo que había algo más en su historia que no habíamos visto antes? Pero, como era de esperar, Montaner se negó a dar más detalles, dejando a todos en un estado de curiosidad constante. A medida que su fama crecía, también lo hacían las historias sobre su supuesto pasado misterioso. Algunos periodistas decidieron investigar más a fondo, entrevistando a personas que habían conocido a Montaner en sus primeros años. Lo que encontraron solo añadió más leña al fuego. Personas que decían haber trabajado con él en sus primeros días en la música hablaban de un joven talentoso, pero también de alguien que parecía siempre tener un pie en un mundo que no era completamente transparente. Había historias de favores pedidos, de acuerdos secretos y de una serie de eventos que sugerían que Montaner había tenido que hacer algunos compromisos morales para llegar a donde estaba. Una de las historias más persistentes fue la de un productor que afirmó haber ayudado a Montaner en sus primeros días. Según este productor, Montaner había prometido que lo llevaría con él a la cima, pero una vez que logró el éxito, rompió todos los lazos y nunca volvió a hablar con él. Esta traición, según el productor, fue un claro ejemplo del carácter de Montaner y de cómo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llegar al estrellato. Montaner siempre negó estas acusaciones, diciendo que eran simplemente el resultado de la envidia y de personas que no podían aceptar su éxito.
pero a medida que las historias continuaban emergiendo, comenzó a surgir una imagen más compleja de Ricardo Montaner. Ya no era solo el cantante talentoso y carismático que todos amaban, ahora parecía ser alguien con un pasado lleno de decisiones difíciles y posiblemente actos cuestionables. A pesar de todo esto, Montaner nunca dejó que los rumores y las acusaciones lo distrajeran de su carrera. Continuó lanzando álbumes, llenando estadios y ganando premios. Pero incluso cuando su estrella brillaba más que nunca, había momentos en los que, según quienes lo conocían bien, parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera cargando con un peso que nadie más podía ver. Una vez, durante una entrevista televisiva, el presentador le preguntó directamente sobre los rumores de su pasado. En lugar de desmentirlos categóricamente como lo había hecho antes, Montaner se quedó en silencio por un momento, mirando al presentador con una expresión que parecía una mezcla de tristeza y resolución. «Todos tenemos nuestras historias», dijo finalmente, «y algunas de esas historias son más complicadas que otras. Lo importante es seguir adelante y tratar de ser la mejor versión de uno mismo». La respuesta fue vaga, pero también profundamente reveladora. Por primera vez, Montaner parecía estar admitiendo que había algo en su pasado que no quería discutir, algo que prefería mantener oculto. Los rumores sobre su pasado no hicieron más que intensificarse después de esta entrevista. Las teorías sobre su vida secreta proliferaron en los medios y entre sus seguidores. Algunos decían que había estado involucrado en actividades ilegales antes de su carrera musical, otros especulaban sobre conexiones con figuras sombrías de la industria. No había pruebas concretas, pero la falta de una negación clara por parte de Montaner solo alimentó las sospechas. En este punto, Ricardo Montaner había construido una carrera que pocos podían igualar. Con decenas de éxitos y una legión de fans, su lugar en la historia de la música latina estaba asegurado. Pero, para muchos, la verdadera historia de Ricardo Montaner no era solo la de un cantante exitoso, era la de un hombre que había hecho lo que fuera necesario para llegar a la cima. Un hombre con secretos que tal vez nunca serían revelados por completo. Lo que es indiscutible es que Ricardo Montaner tenía una habilidad única para mantener al público en suspenso. Su vida y su carrera eran un constante juego de apariencias y realidades, de verdades a medias y de historias ocultas. Cada vez que parecía que se acercaba a revelar algo importante, daba un paso atrás, dejando a todos preguntándose qué había realmente detrás de esa sonrisa encantadora y esa voz poderosa. Después de años de especulaciones, rumores y susurros en los pasillos de la industria musical, Ricardo Montaner finalmente decidió enfrentarse a su pasado. Durante una entrevista exclusiva que dejó a todos boquiabiertos, Montaner reveló detalles sobre su vida que nadie hubiera imaginado. Desde la infancia hasta su ascenso a la fama, Montaner había mantenido secretos que ahora estaban a punto de salir a la luz. Comenzó hablando de su infancia, un período que, aunque había mencionado en el pasado, nunca había explorado en detalle. Creció en una familia humilde, donde las oportunidades eran limitadas y la supervivencia era el único objetivo. Su padre, un hombre trabajador pero rígido, esperaba mucho de él, y Montaner sintió la presión de tener que sobresalir desde una edad temprana. Sin embargo, lo que nadie sabía era que durante esos años formativos, Montaner había enfrentado situaciones que lo marcaron profundamente. En la entrevista, confesó que había tenido que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. «Vendí periódicos, trabajé en un mercado, hice lo que pude para traer dinero a casa», recordó con la voz temblorosa. Pero hubo un momento en particular que lo cambió para siempre. Un encuentro con un hombre que le ofreció una salida rápida a la pobreza. «Era una propuesta peligrosa, pero yo era joven y desesperado», dijo, dejando entrever que estuvo a punto de tomar decisiones que habrían cambiado su vida para siempre. Aunque nunca entró en detalles explícitos sobre lo que implicaba esa propuesta, las implicaciones eran claras.
Ricardo Montaner había estado al borde de involucrarse en actividades ilícitas. Me vi cara a cara con un mundo que no era para mí, un mundo del que logré escapar, pero que siempre estuvo ahí, acechando, confesó. La audiencia quedó en silencio, sabiendo que estaban siendo testigos de un momento de vulnerabilidad rara vez visto en alguien de su estatura. A medida que la entrevista continuaba, Montaner compartió más sobre su juventud. Habló de los amigos que perdió en el camino, de las tentaciones que enfrentó y de cómo la música se convirtió en su refugio, su manera de escapar de una realidad dura y cruel. Sin embargo, también reveló que hubo momentos en los que la música casi no fue suficiente. Había noches en las que me cuestionaba todo. Pensaba en rendirme, en regresar a ese mundo oscuro, pero algo dentro de mí siempre me decía que debía seguir adelante, explicó. El momento más impactante de la entrevista llegó cuando Montaner decidió abordar los rumores sobre sus supuestas conexiones con figuras sombrías en la industria musical. Hasta ese momento, siempre había mantenido silencio al respecto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, confesó. Sí, conocía personas que no eran lo que aparentaban. Hubo momentos en los que me vi obligado a tomar decisiones difíciles para proteger mi carrera y a mi familia. Esta declaración fue una bomba para todos los que lo estaban escuchando. ¿Podría esto significar que Montaner, el ídolo de tantos, había tenido que hacer pactos con personas peligrosas para asegurar su lugar en la industria? El ambiente en el estudio era tenso. La presentadora, visiblemente impactada, le preguntó si alguna vez había temido por su vida. Montaner asintió lentamente y con una voz entrecortada respondió: muchas veces. Hubo momentos en los que no sabía si llegaría a ver el día siguiente, pero siempre me decía a mí mismo que debía ser fuerte, que debía seguir adelante, no solo por mí, sino por todos los que creían en mí. Montaner admitió que esos años de incertidumbre y miedo dejaron cicatrices profundas en su alma, cicatrices que todavía lleva consigo. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero también he aprendido a perdonarme a mí mismo. He tenido que aceptar que el camino al éxito no siempre es recto ni limpio. Hay curvas, baches, y a veces uno tiene que ensuciarse las manos, añadió. Después de escuchar esta confesión, los fans y críticos estaban divididos. Algunos se sentían decepcionados por descubrir que Montaner no era el ídolo intachable que siempre habían imaginado. Otros, sin embargo, lo respetaban aún más por su honestidad y por atreverse a revelar su verdad. La narrativa de Montaner había cambiado para siempre. Ahora no solo era un cantante exitoso, era un hombre que había luchado contra sus demonios y había sobrevivido. Pero la entrevista no había terminado. Montaner todavía tenía algo más que compartir, algo que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Hay una cosa más, dijo lentamente, tomando un respiro profundo. Algo que he guardado por mucho tiempo, algo que me ha pesado como una piedra. Lo que Montaner reveló a continuación dejó a todos en estado de shock. Contó cómo, en un momento crucial de su carrera, se enfrentó a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de firmar un contrato que lo habría catapultado al estrellato mundial, pero a un costo enorme. Me dijeron que si firmaba, tendría todo lo que siempre soñé, pero también implicaba traicionar a alguien muy cercano a mí, explicó con la voz quebrada. En ese momento, Montaner tuvo que hacer una elección imposible: seguir su sueño de fama y fortuna o permanecer fiel a sus principios y a las personas que amaba. Opté por la segunda opción, confesó. Decidí que no podía traicionar a esa persona, ni a mí mismo. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más importante. Esta revelación cambió la percepción de muchos. La historia de Montaner ya no era solo la de un hombre que había hecho lo que fuera necesario para tener éxito, sino la de alguien que, a pesar de todo, había mantenido su integridad en los momentos más oscuros.
Y aunque esa decisión significó renunciar a oportunidades que habrían cambiado su vida, Montaner nunca se arrepintió. Todo lo que he logrado, lo he hecho por mi propio mérito, y eso es algo que nadie me puede quitar, concluyó. La entrevista terminó con un silencio profundo. Ricardo Montaner había expuesto su alma, había revelado más de lo que nadie podría haber esperado. Y aunque las preguntas sobre su pasado no habían sido respondidas por completo, lo que había compartido era más que suficiente para cambiar la forma en que todos lo veían. Ahora los espectadores estaban ansiosos por más. Querían saber más sobre estos secretos, sobre las decisiones que había tomado y los pactos que había hecho. Querían entender cómo alguien podía ascender tan alto y aún así mantener su humanidad. Y justo en ese momento, mientras las luces del estudio se apagaban y la entrevista llegaba a su fin, la presentadora lanzó una última sorpresa. Si creen que la historia de Ricardo Montaner es impactante, esperen a escuchar lo que la hija de Rocío Dúrcal ha revelado sobre su madre. Una confesión que cambiará para siempre la forma en que vemos a esta icónica cantante. ¿Qué verdad oculta ha salido a la luz? ¿Qué secretos ha decidido compartir después de tanto tiempo en silencio? No se pierdan nuestro próximo video para descubrirlo. Con esa declaración, la expectativa se disparó. El público, ya cautivado por la confesión de Montaner, ahora estaba intrigado por lo que vendría a continuación. ¿Qué podría ser tan impactante como lo que acababan de escuchar? La hija de Rocío Dúrcal, otra figura legendaria en la música, estaba a punto de romper su silencio y confesar algo que podría cambiar la historia para siempre. Este gancho final no solo mantuvo a los espectadores pegados a sus pantallas, sino que los dejó con una necesidad urgente de saber más, de descubrir los secretos que estaban a punto de ser revelados. Y así, mientras el video de Montaner llegaba a su fin, todos sabían que no podían perderse lo que venía a continuación. Estaban listos para sumergirse en la próxima historia, en el próximo misterio, en la próxima revelación que los dejaría sin aliento.